Lourdes Zubieta y sus entrevistados nos permiten conocer la influencia de cada hecho por Radio Libre 790 AM. ¿Qué tal, queridos amigos y oyentes, seguidores de Americano Media? Bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Lourdes Zubieta. Esto es un espacio de opinión, de entrevistas, de análisis. Y por supuesto, la participación de la audiencia inmensa de Americano, de norte a sur, de este a oeste en la Unión Americana. Ahora también en la señal 790 AM de Radio Libre en el sur de la Florida. Un gran saludo a la audiencia conectada por esa vía 790 AM. Saludos. Broward, Palm Beach, Miami-Dade, gracias por su inmenso apoyo. Hoy tenemos un programa cargado de información y de noticias para todos ustedes como los tenemos acostumbrados. Pues me acompaña Cristian Bonet. El ingeniero Cristian Bonet está en los controles. Juntos les vamos a llevar esta hora de información, opinión y análisis. Tengo la dicha de contar en la producción con el periodista Salvador Morales y también me acompaña René Rosales en la producción de este espacio informativo. Bueno, estamos adicionalmente de la 790 AM. En la aplicación de Americano Media, bájenla en sus teléfonos y en sus tabletas, en sus televisores, porque no hay motivo, razón ni circunstancia por las que ustedes y nosotros no estemos conectados en Americano. Adicionalmente, Roku, Apple TV, Google TV, Fire TV, la que más le guste a ustedes, ahí estamos. Y por supuesto en las redes sociales, Twitter, Facebook, Getter, Americano Media, síganos. Y gracias, bienvenidos todos, feliz tarde, buen provecho a la que a esta hora están en la costa este de los Estados Unidos ya dispuestos a almorzar. Gracias, somos americanos, somos libres. Comenzamos, el mercado esperaba hoy con muchísimo nerviosismo la publicación del informe de empleo del mes de septiembre en Estados Unidos. Y ya hemos conocido esos datos que, por cierto, lamento ser portadora de malas noticias, pero el reporte de empleos de hoy ofrece poco consuelo a los norteamericanos que están luchando por pagar los bienes básicos. Estamos hablando de lo básico. Aquí nadie está hablando de lujo, nadie está hablando de carros costosísimos, nadie está hablando de exquisiteces para comer, nadie está hablando de viajes a Europa o cruceros por el Egeo. No, nadie está hablando de eso. Estamos hablando de pagar la factura de la luz, estamos hablando de pagar la renta, estamos hablando de pagar la hipoteca, estamos hablando de tener dinero en el bolsillo para poder enfrentar los gastos elementales primarios de una familia. Resulta ser, mis queridos amigos oyentes, que cortesía de esta administración de Joe Biden y sus decisiones en materia económica, que nos llega hoy en ese reporte. La inflación se ha devorado cualquier ganancia salarial que hayamos tenido en el mes de septiembre. Ustedes le subieron la hora. Eso es agua con sal, para que sepan, agua con sal. Eso significa que esos cheques de pago a los trabajadores se están reduciendo porque la inflación se engulle, se traga ese aumento que a usted le han dado. Déjenme contarles, la economía agregó solo 263,000 puestos de trabajo este último mes, lo que deja a este último mes como el peor reporte de empleo en lo que va de este año. No lo digo yo, no lo dice Lourdes Zubieta, no lo dice Americano, no lo dice la Radio Libre, lo dice el reporte de empleo de hoy del gobierno de los Estados Unidos. Biden ha convertido una recuperación que venía a este país en una gran recesión. La economía de los Estados Unidos ya se ha contraído durante 2 trimestres consecutivos. Eso no hay que ir a la Universidad de Miami y tener un master degree, un PhD, un doctorado para entender que dos trimestres consecutivos cumplen con la definición de recesión por los expertos economistas y analistas financieros. Pero los demócratas y sus propios asesores económicos que han utilizado precisamente esa regla de contracción económica por 2 trimestres consecutivos para definir lo que es una recesión, ahora dicen que no, que eso ya no es recesión. Bueno, a pesar de esto, Biden y los demócratas
del Congreso de los Estados Unidos aprobaron esa ley de la Biden inflación, que fue diseñada pues para aumentar los impuestos a la familia durante esta recesión y contratar, recuérdense esto ahora cuando ustedes van en noviembre a votar, 87,000 nuevos agentes del IRS que van a estar persiguiendo a la clase media. Aquí lo que necesitamos es más oficiales en la frontera sur de los Estados Unidos, por cierto, por donde están entrando toneladas de fentanilo. Pero en vez de buscar los recursos y ponerlos para la frontera sur, lo que está haciendo esta administración es contratar 87,000 más funcionarios del IRS para meterle la lupa a sus hojas de impuestos cuando les toque hacer ahora los impuestos, nos toque a todos hacer los impuestos del 2022. Bueno, el tema es que, queridos amigos oyentes, estas políticas de Biden están además creando una escasez de trabajadores tremenda en un momento en que muchos estadounidenses están desesperados por volver a trabajar. Escuchen esta cifra. Hay 10.1 millones de puestos vacantes que las empresas están luchando por llenar, a pesar de que hay 5.8 millones de estadounidenses desempleados que están intentando encontrar trabajo. 1.4 millones de trabajos no pudieron trabajar en septiembre porque su empleador estaba cerrado o había perdido el negocio debido al virus chino que nos sometió a la pandemia. Por cierto, que el doctor Fauci tiene 5 millones más de dólares en su cuenta bancaria después de la pandemia. Fauci es 5 millones más rico. Y yo me pregunto, ¿de dónde saca esos 5 millones Fauci de la pandemia para acá? Porque hay que verle la cara a ganarse 5 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, el hecho es que esta noticia, mis queridos amigos oyentes, de que la economía, todo el mundo nervioso esperando hoy el resultado, ¿no? de estas figuras, ¿no? Del empleo en los Estados Unidos, se ha desacelerado, como les estaba contando. Bueno, esta noticia pues no causó un efecto muy positivo en Wall Street, donde los principales índices cayeron en la apertura. El Standard Poor's 500 perdió 1.56%, el Dow Jones estaba en 1.17 en rojo y el Nasdaq, que es el tecnológico, ustedes saben todo eso perfectamente porque ustedes escuchan americano, marcaba menos 2.3% en los primeros minutos de negociaciones de este viernes. Pero ¿dónde está Biden? ¿Qué está haciendo Biden? Bueno, en medio de todo esto y este anuncio, Biden está despreocupado por la marihuana. Por la marihuana. Buscando votos como sea, en medio de esta catástrofe que tenemos en este país, con tantos frentes abiertos que están debilitando además el liderazgo mundial. Hoy vamos a hablar de todo eso, de los Estados Unidos. Bueno, Joe Biden decidió que era importante en este momento indultar a todos los presos por posesión de marihuana en Estados Unidos. El presidente firmó un perdón a miles de convictos presos por infringir la legislación federal y además planea bajarla de categoría y que los gobernadores repliquen su decisión a nivel estatal. Cristian Bonet, por favor, ponnos al aire el reportaje sobre esa decisión de Joe Biden. Perdón del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a los condenados por posesión de marihuana. La clemencia del mandatario beneficiará a unas 6.500 personas que están condenadas por normas federales sobre la marihuana, además de otros miles con sentencias por normas de la capital federal, Washington. Como dije en mi campaña, nadie debería estar en prisión solo por usar o poseer marihuana. Ya es legal en muchos estados. Y los registros criminales por posesión provocan innecesarias barreras para el empleo, la educación o comprar una casa. Eso sin contar las disparidades raciales alrededor de quienes sufren las consecuencias. Aunque blancos, negros y morenos presentan tasas similares de consumo, personas negras y morenas son arrestadas, procesadas y condenadas en tasas desproporcionadamente más altas. Biden cumple así una promesa de campaña a un mes de las elecciones legislativas. El presidente pidió a las autoridades sanitarias y judiciales repensar las penas asociadas a la marihuana, en momentos en que el movimiento por su despenalización encuentra un fuerte respaldo en Estados Unidos.
La Cámara Baja del Congreso aprobó a inicios de abril un proyecto de ley destinado a eliminar el cannabis de la lista federal de drogas peligrosas. El texto aún debe ser ratificado por el Senado. 19 de los 50 estados, así como la capital, Washington, ya han legalizado el consumo de cannabis con fines recreativos para adultos. En la mayoría de los estados, su uso medicinal está autorizado en diferentes grados, desde aceites hasta la marihuana pura. Pero a nivel federal, la sustancia sigue siendo ilegal. Su consumo entre los jóvenes estadounidenses alcanzó niveles récord el año pasado, según un estudio reciente. Y de acuerdo con una encuesta del Pew Research Center el año pasado, el 91% de los adultos en Estados Unidos piensa que la marihuana debería ser legal para su uso médico, recreativo o ambos. Bueno, y mientras esto lo informaba Joe Biden, su hijo, Hunter Biden, está haciendo, como ustedes saben, y hablando de drogas precisamente, su hijo Hunter Biden, según agentes federales que lo investigan, bueno, al parecer hay evidencia suficiente para acusarlos de delitos fiscales, así como de una declaración falsa relacionada con la compra de un arma. Así lo publicaba ayer mismo The Washington Post, y esto lo publicaban escasos minutos después de que Joe Biden decidiera este indulto para todos los presos por posesión de marihuana en los Estados Unidos. Esto es Americano Media, yo soy Lourdes Jubieta, ustedes nos están escuchando a través de nuestra señal en el sur de la Florida, Radio Libre 790M, y por supuesto a través de todas las plataformas de Americano Media y de nuestra aplicación, que lo mismo la consiguen en su teléfono iPhone que en su teléfono Android. Lo único que tienen que hacer es bajar Americano Media para que sigamos conectados ustedes y nosotros. Hoy vamos a hablar sobre qué le espera a Hunter Biden, pero al regreso me voy para Lima. Blinken estaba por allá, hay una decisión importante, el secretario de Estado. Ya regresamos. Quédate con nosotros. Enseguida regresamos. Transmitiendo la señal de Americano Media, que ustedes también la pueden disfrutar en la aplicación Americano Media, en sus teléfonos, en sus tabletas y por supuesto en las plataformas digitales de streaming, Roku, Apple TV, Google TV, Fire TV. Somos americanos, somos libres. Tengo a un invitado muy especial desde Lima, Perú, que es Félix Llerena. Félix es un joven analista político, activista de derechos humanos, muy vinculado a la OEA. Pero Félix, que es del patio aquí, del pueblo, me va a permitir que yo le dé la bienvenida a uno de mis oyentes de años en el sur de la Florida, que es el señor Oscar. El señor Oscar, que a esta hora le doy la bienvenida, nos está llamando por los teléfonos de la radio. Señor Oscar, gracias por llamarme. Está Cristian en los controles. ¡No me diga! Sí, señor. ¡Qué grande es Dios, mujer! ¡Qué grande es Dios! Por eso es que vivo aferrado a Él. Lourdes, cuando usted me vea, usted no va a creer la edad que yo tengo. Porque es que yo no le hago daño a nadie y le pido siempre a Dios por todos ustedes. Gracias, señor Oscar. Bienvenido a Radio Libre. No, y le voy a decir a todas mis amistades que usted está ahí. Y si está Cristian, vos también. Así mismo. Estamos los dos ligaditos. Estamos los dos ligaditos, él en los controles y yo en los micrófonos, en familia, como siempre, señor Oscar. Usted no se puede despegar de esta señal, esta es su casa ahora, Radio Libre. Seguro, porque yo te mandé un mensaje al teléfono, yo sé que tú estás muy ocupada. Gracias, señor Oscar, le agradezco muchísimo que me llame. Por Facebook. Dámele muchas gracias. Dámele un saludo, Cristian, ahí. Ahí lo está escuchando. Que lo quiero mucho. Gracias, señor Oscar, por estar en sintonía de la emisora. Gracias por su apoyo de siempre. Y le repito, bienvenido a Americano Media y bienvenido a Radio Libre. Aquí usted sabe que me puede llamar cuantas veces quiere y espero su llamada a diario, como usted siempre me la hacía. Todos los días. A esta hora yo estoy libre. Bueno, aquí lo esperamos. Aquí lo esperamos. Le agradezco mucho su llamada. Cuídate mucho, mujer, y que Dios te cuide, y a Cristian ahí, a todos ustedes ahí. Gracias, señor Oscar. Un gran abrazo para usted. Me encanta tenerlo nuevamente en la audiencia. Muchísimas gracias.
Gracias. Nuestros oyentes amados, nuestros oyentes queridos, lo más importante para nosotros son ustedes, nuestros oyentes, y los invito a que se comuniquen con el programa como tradicionalmente hemos hecho y como afortunadamente la tecnología también nos permite. Donde quieran que se encuentren, en Chicago, en Nueva York, en Texas, en California, en Arizona, donde estén, nosotros estamos trabajando para ustedes. De norte a sur y de este a oeste somos americanos. Y tan es así que ahora nos vamos para Lima. Ahí tenemos a Félix Llerena. Félix, qué bueno tenerte en el programa. Gracias por esperarme. Hola Lourdes, buenas tardes a ti y también a toda la audiencia. Un placer siempre acompañarte y gracias siempre por la oportunidad. Gracias, bienvenido a Radio Libre 790M. Como sabes, estamos retransmitiendo por esta señal ahora en el sur de la Florida todo el contenido de Americano Media. Félix, estás en Lima, has participado en la Asamblea General de la OEA. Hay grandes noticias que están saliendo por allí. Cuéntanos en general cómo has visto estas jornadas de trabajo y qué te llevas tú de esta asamblea. Mira, yo te pudiera decir, más allá de la propia, sabes, labor que realiza la Organización de Estados Americanos, que siempre ha sido y siempre va a ser excelente, pero más allá de la propia labor que puede hacer la organización, es un organismo multilateral. Y como es un organismo multilateral, se debe a la política que trazan muchos de sus miembros. Y en este momento, Lourdes, como tú bien lo sabes, tenemos un hemisferio totalmente cambiado. Tenemos un hemisferio que ha cambiado a otro rumbo ideológico, político, económico, social, que evidentemente los temas que realmente preocupan a este hemisferio, que son la existencia de 3 países en dictaduras, la existencia de presos políticos en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, la existencia de represión, de violaciones de derechos humanos, de falta de libertades en estos 3 países, ha sido entonces suplantada por otras ideas, por otros planteamientos, producto precisamente para desvirtuar la realidad y la necesidad que existe en estos países. Ojo, y me refiero específicamente no a la directiva de la OEA, ni mucho menos a la organización como institución, pero sí a varios cancilleres y a varios países como Colombia, como también Chile, como también, por supuesto, Bolivia, México, o sea, países de nuestra región que han cambiado no solamente su gobierno, sino, por supuesto, su visión sobre esta problemática regional. Entonces, por lo tanto, hemos contado aquí en este evento, y eso te lo puedo contar desde ayer, que de hecho todavía aquí mismo ahora estoy, acabo de salir de hecho solamente del local para poder hablar contigo, pero estoy aquí mismo en la Asamblea General. De hecho todavía Gracias, está Félix. Gracias interviniendo, las gracias a ustedes. Pero sí lo que te quería comentar es que, mira, hemos contado con el apoyo de los amigos de siempre, amigos como la República Oriental del Uruguay, donde ayer vimos a la viceministra Carolina dando una intervención magistral sobre Cuba, un llamado real de la necesidad sobre nuestro país. Lamentablemente, tanto ella como los Estados Unidos y algún que otro gobierno como Guatemala han sido de los pocos que han querido hablar sobre la situación cubana. Se ha mencionado bastante el tema de Nicaragua, eso en parte es importante, pero no se puede desbaratar lo que por naturaleza está unido, y son estas 3 dictaduras, Cuba, Venezuela y Nicaragua. No hay diferencias entre una y otra. No sé, Félix, si tienes alguna pregunta. Hace unos días viene, el presidente Gustavo Petro le pidió al secretario Blinken, que está allí en Perú, le pidió que sacara a Cuba de la lista de países terroristas. Esa inclusión o reingreso de Cuba en la lista de países. Lo acaba de hacer hace 3 minutos. De hecho, lo acaba de repetir hace 3 minutos en su intervención aquí en la Asamblea General. Ok, pero ¿qué pasa? La vocera del Departamento de Estado, Cristina Rosales, ha asegurado que no existe la posibilidad de retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. ¿Qué sabes tú de esto? Mira, es un poco complejo porque tú sabes que hay un nivel de acceso a información que tal vez nuestra querida y muy respetada Cristina, a la cual respeto y admiro bastante, como vocera en español tal vez pueda tener información, pero es la misma información que tal vez podía manejar muchísima gente el día 16 de diciembre de 2014 y que solamente se hizo pública el 17 de diciembre de 2014 cuando se anunció el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba a nivel, en este caso, del presidente Barack Obama y del dictador Raúl Castro. O sea, ese nivel de información muchas veces no lo conocen ni siquiera a veces funcionarios
medios o en este caso cercanos, ¿no?, a la política, pero no diríamos los funcionarios clave. En este caso me refiero, número 1, el presidente; número 2, secretario de Estado; número 3, asesores de seguridad nacional. Ahí, en ese círculo, hasta ahí llega. Muchas veces, de hecho, o el propio subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. De ahí para abajo la información es bastante compartimentada, es diferente, hay acceso a algunos, otros no lo tienen. Por eso te digo, ¿cuál es mi posición sobre hoy? Que sí, tenemos en Estados Unidos ese aliado que hemos tenido, pero evidentemente el panorama en América Latina ha cambiado y hay que ser realista, sobre todo porque yo de esta asamblea me lo estoy llevando y he tenido que tragar muchos buches amargos en diplomacia, ¿sabes?, en multilateralismo. Ha sido complejo porque yo sé el sufrimiento que está pasando en mi pueblo, yo sé lo que está pasando a la familia de los presos políticos, y yo sé que además, de hecho, lo decía hoy en una reunión en la mañana, Lourdes, porque además esto me recuerda a la misma vieja estrategia de buscar emprendedores, de buscar personas que vengan con ese discurso de lástima, mientras el régimen lo que está buscando es dinero y tiempo. Lo dije muy claro en esa reunión. Hay que ser objetivos en esta política. El régimen siempre ha dicho muy claro, Lourdes, que no quiere abrirse, que no quiere democracia, ni libertad, ni reconciliación, ni nada. No le interesa. Sin embargo, siempre ha dicho que desea mantener relaciones con los Estados Unidos. ¿Precisamente por qué? Porque lo que necesita el régimen en este momento es 1, dinero; 2, dinero; 3, dinero; y 4, dinero, todo ese dinero para mantener la represión. Esa es la realidad. Correctamente. Y eso es lo que lamentablemente... Sí, lo que te iba a decir, pregunta, otro comentario. Básicamente lo siguiente: ¿qué crees tú, qué opinas tú de esa petición del régimen de La Habana, del cártel de La Habana, al gobierno de Estados Unidos de ayuda? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Eso no es darle oxígeno al régimen de La Habana? Mira, el régimen está en un momento, Lourdes, donde sabe bien claro que su tiempo acabó. Su tiempo acabó en lo económico hace mucho rato. Su tiempo acabó en lo social hace muchos años. Hace muchos años que las nuevas generaciones le creen su discurso. Hay una especie de que el régimen se ha mantenido, diríamos, una especie casi, diríamos, no sé, estática, porque precisamente se ha mantenido con lo que lo ha mantenido precisamente en el poder desde el año 59, y ha sido la represión. Para la represión, Lourdes, no hay escasez de recursos. Para la represión, Lourdes, no hay embargo, no hay bloqueo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el régimen importó de Francia, no estamos hablando de Corea del Norte o de China, estamos hablando que de Francia, el régimen importó más de 600 patrullas Peugeot, 600 patrullas Peugeot. No solamente eso, durante la pandemia importó de Corea del Sur, la Corea capitalista, la Corea aliada de los Estados Unidos, bueno, de la empresa Hyundai, empresa que además tiene dealer en todo este país, dealer ahí en Miami, dealer en todos los lados. Bueno, de la Hyundai le importó más de 800 carros para las rentas del turismo, y además de esos carros para turismo, importó también patrullas policiales. Hyundai. Félix, se me acaba el tiempo. Es decir, que de bloqueo nada. El bloqueo es una figura anacrónica inexistente. Por eso es que yo me molesto. Si funciona, pues háganlo funcionar. Y si no funciona, pues al menos yo no sé si hay que quitarle esa estrategia al régimen, que lo ha utilizado muchísimo, o sencillamente hacer valer realmente esas sanciones. Porque si no las hacen, pues queda de propaganda. Y el régimen es el único que al final se beneficia tanto de la propaganda como del dinero. De las dos cosas. Félix Llerena desde Lima, a propósito de la cumbre de la OEA en la capital peruana. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Segundo de la programación de Americano y, por supuesto, retransmitiendo todo nuestro contenido, la señal 790 AM en el sur de la Florida de Radio Libre. Radio Libre 790, somos americano, somos libre. Bueno, los agentes federales que investigan a Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, aseguran que hay evidencias suficientes para acusarlo de delitos fiscales, así como una declaración falsa relacionada con la compra de un arma. Eso lo publicó este jueves el diario The Washington Post. Le doy la bienvenida
bienvenida a esta hora del programa al abogado Frank Gaviria. Frank Gaviria es abogado criminalista o penalista, como le decimos también, y queríamos conversar con él un poco sobre cómo es todo este trámite, el momento que hay una investigación de este tipo y qué es lo que viene ahora para Hunter Biden, ¿no? Bienvenido, abogado. Qué bueno saludarles, Lourdes Jubieta. Bienvenido a Americano Media y bienvenido a Radio Libre. Muchas gracias y gracias por tenerme en tu programa. Para contestar la primera pregunta, ¿qué le espera? Obviamente, sí, como ya has indicado, ha habido varios reportes por el Washington Post, que también lo han confirmado otras agencias periodistas, que los fiscales tienen suficiente evidencia para ponerle cargos federales a Hunter Biden. Eso supuestamente. A ver, estamos escuchando al abogado criminalista Frank Gaviria. Estamos conversando sobre el tema de Hunter Biden. A ver si retomamos la conversación. Ok, vamos a volverlo a llamar porque es un tema ahí con la comunicación. Bueno, ¿de qué acusan a Hunter Biden? Que es una gran pregunta, ¿no? Hasta donde sabemos, todavía no hay cargos federales o estatales en su contra. Y la única noticia del cual ha sido el enfoque del Departamento de Justicia proviene de filtraciones de la propia investigación a organizaciones de noticias, precisamente como el New York Post. Esas filtraciones indican que los investigadores se están concentrando en esos dos posibles temas: mentir en un formulario utilizado en el proceso de comprar un arma de fuego, y el otro, cuestiones fiscales relacionadas con los ingresos de sus negocios en el extranjero, es decir, un posible fraude en sus declaraciones fiscales. ¿Qué consecuencias penales tiene esto, no? ¿A dónde puede llevar a esto? Ya tenemos al abogado de vuelta, Frank Gaviria, con nosotros. Gracias, abogado, por continuar con nosotros. No, un placer y perdón que creo que se había desconectado. Sí, no hay problema. Entonces, basado en los reportes que han publicado el Washington Post, aparentemente alguien le está dando información que los investigadores, los fiscales en este minuto creen que tienen suficiente evidencia para ponerle cargos federales a Hunter Biden por, número uno, hacer una declaración falsa en una aplicación para una arma, que es un crimen federal, y también sí, posiblemente por cargos sobre sus impuestos, imagino fraude sí, en las declaraciones. Pero eso no es una declaración oficial del Departamento de Justicia. Obviamente tienen alguien que está informando a los periodistas. También sí, correcto. Se puede indicar que los abogados de Hunter Biden están en comunicaciones con los fiscales y ellos le han prestado evidencia que creen que de pronto puede negar la culpabilidad o de pronto mitigar la culpabilidad. Eso es lo que por encima, basado en los reportes que han salido en la prensa, he podido observar. Ahora, abogado, cuando suponiendo de que estos temas lo lleven a corte, mentir en un formulario utilizado en el proceso de comprar un arma de fuego y presunto fraude relacionado con los ingresos de sus negocios en el extranjero, ¿de qué estamos hablando aquí desde el punto de vista del proceso legal, juicio, penas? ¿Cuáles son las penas ante, por ejemplo, el proceso de compra de un arma de fuego y que presuntamente mentir en ese proceso? Eso es, en el sistema federal sería una felonía, obviamente un cargo serio que posiblemente le podían meter años de cárcel. Eso va a depender de exactamente cómo pagan la posición de la fiscalía del día si se está culpable. La declaración o el juzgamiento del juez.
Eso con respecto al arma de fuego y el tema fiscal, cualquier persona, llámese Hunter Biden o el que sea, que manipule, pues, ¿no? Que mienta o que cometa fraude en una declaración de ingreso de sus negocios, ¿qué pena conlleva ese delito? Bueno, basado en todos los cargos federales, hay que analizar y mirar exactamente qué es el puntaje basado en los cargos. Todos los cargos federales llegan a un puntaje que en inglés se dice los sentencing guidelines, que le presenta a un juez un rango de sentencia de meses en la cárcel. Cuando estamos hablando de fraude de ingresos, eso va a depender mucho en el multo que el gobierno está diciendo que involucró el fraude. Digamos, una persona que el fraude es de 100,000 va a esperar una sentencia menos que una persona que creen que es el fraude de 10 millones, por ejemplo. Entonces, sin saber eso, es un poquito decirte exactamente qué penalidad estaría esperando si le ponen cargos y si se declara culpable o lo encuentran culpable después de un juicio. Y si lo acusan de un delito, si efectivamente la justicia decide imponerle cargos a Hunter Biden, ¿cuál es el proceso posterior a eso? Bueno, hay varias maneras. Me imagino que una persona como Hunter Biden, pues como visto, ya tiene sus abogados y normalmente los agentes van a comunicarse con los abogados. Bueno, primer paso. Seguramente la Fiscalía Federal va delante de un gran jurado, que es un proceso en secreto, y ponen los cargos, lo que se llama un true bill o un indictment, cuando es un cargo federal. Y ahí normalmente los fiscales o los agentes se ponen en contacto con los abogados de Hunter Biden para hacer una entrega y empezaría el proceso en la Corte Federal. ¿Que puede llevarse cuánto tiempo? Difícil decir. Sí, porque de pronto hay un arreglo, de pronto el va a juicio, va a depender de muchas cosas. O sea que esto todavía comienza, porque lo que estamos es un reporte de prensa que dice, que asegura que agentes federales que investigan a Hunter Biden tendrían evidencias suficientes para acusarlo de estos delitos fiscales, así como de una declaración falsa relacionada con la compra de un arma, según publica el Washington Post, pero hasta este momento, pues no hay nada, sino solamente una declaración en la prensa. Esos son los hechos a este momento. Correcto. Pues muy bien, abogado, le agradezco mucho ayudarnos a entender todo esto. Frank Gaviria es abogado criminalista, penalista, está aquí en el sur de la Florida. Gracias por atendernos a esta hora en Americano Media y ayudarnos con este caso que tiene mucha difusión, precisamente porque se trata del hijo del presidente de los Estados Unidos, lógicamente, pero nunca queremos politizar un tema que es estrictamente legal, como lo estamos viendo con el abogado, porque de esto se habla muchísimo, pero también desde el punto de vista político, pero queríamos estrictamente verlo desde el punto de vista legal. Abogado, gracias por acompañarme. Frank Gaviria, abogado penalista. Tengo que hacer una breve pausa, pero quería comentarles que la información que en este momento tiene aterrado al planeta tiene que ver con unas declaraciones de Joe Biden, precisamente, que advirtió que el Armagedón nuclear está más cerca que nunca a causa del hijo de Putin, de Vladimir Putin. El hijo de Putin, su papá es Putin, él es el hijo de Putin, ¿no? Entonces, eso lo dijo Joe Biden, pero también él ha mencionado que estamos en una situación más crítica, atención con esto, a la época en que tuvimos la crisis de los misiles, cuando Kennedy y Khrushchev, que el mundo estaba también al borde de una crisis nuclear. Al regreso, el experto en temas rusos, Ucrania y cubanos, Erika de la Fuente, va a estar con nosotros y nos va a ayudar a entender si estamos efectivamente sentados sobre un polvorín nuclear en este momento la humanidad. Ya regresamos. Yo soy Lourdes Jubieta, esto es Americano.
Gracias, queridos oyentes y seguidores de Americano, por continuar en sintonía. Bienvenidos son los que hasta ahora se suman al programa y a la programación de Americano Media, retransmitido en el sur de la Florida a través de Radio Libre 790 AM. Gracias. Inmensa, feliz tarde para todos los que, les repito, a esta hora se conectan con nosotros. El presidente Biden ha dicho que el mundo enfrenta una amenaza de guerra nuclear por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba. Advirtió que Vladimir Putin no está bromeando, que el riesgo es real y que no se sabe cuál será la rampa de salida del mandatario ruso. Tengo precisamente el sonido, el reportaje cuando Biden dice esto. Vamos a escucharlo, Cristian, por favor. El riesgo de un armagedón nuclear está más cerca que nunca desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962. Así lo ha asegurado el presidente Joe Biden en unas declaraciones en las que cuestionó la doctrina nuclear rusa y advirtió que el posible uso de un arma nuclear táctica podría desembocar rápidamente en la destrucción mundial. El mandatario estadounidense aseguró que conocía bastante bien a Vladimir Putin y que sabía que este no bromeaba cuando hace alusión al uso de armas nucleares tácticas. Ante el temor que genera el fantasma de un ataque nuclear, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insta a Occidente a asustar a Rusia con ataques preventivos. ¿Qué debería hacer la OTAN? Eliminar la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares. Pero sobre todo vuelvo a hacer un llamamiento a la comunidad internacional, como antes del 24 de febrero. Ataques preventivos, para que sepan lo que les pasará si las usan. Putin ha hecho referencia en repetidas ocasiones al posible uso del vasto arsenal nuclear de su país, incluso el mes pasado cuando anunció la movilización militar parcial. En aquella locución del 21 de septiembre, Putin aseguraba con la mirada fija a la cámara que no va de farol. Muy bien. Biden entonces pues ha recordado esa perspectiva del Armagedón, queridos oyentes, de la época del expresidente Kennedy, que tuvo que lidiar con la crisis de los misiles de Cuba en el año 1962, cuando Estados Unidos tuvo constancia pues de la existencia de bases de misiles nucleares de alcance medio del ejército de la entonces Unión Soviética en Cuba. Eric de la Fuente, experto, analista, profesor universitario, además sobre temas de Rusia, Ucrania y por supuesto experto en el tema cubano, está con nosotros a esta hora en Americano Media. Eric, qué bueno tenerte en el programa. ¿Lo ves como dice Biden? ¿Estamos sobre una situación similar a la de la crisis de los misiles de Cuba en 1962? Buenas tardes, Lourdes. Gracias por la invitación. Mira, hacer comparaciones con contextos tan diferentes es difícil, pero sí lo que es importante saber es que tenemos un peligro real, ¿no? Vladimir Putin ya ha dicho en varias ocasiones que la posibilidad de usar armas nucleares, y yo creo que el tema principal aquí para que refuerza que esto es un tema de verdad es que él ha empezado a preparar a la sociedad rusa comunicándole diferentes mensajes para prepararlo a un tipo de que Rusia use esto. ¿Cómo lo ha hecho? Primero incorporando estas o anexando de manera ficticia, claro, estas provincias ucranianas para decir que es territorio ruso, ya que la doctrina rusa con armas nucleares que solo lo usarían con ataques a territorio ruso, ¿no? Y después la otra es la narrativa de que son armas tácticas, ¿no? Cuando una gente habla de armas nucleares, en general están pensando, no, porque son terribles en cualquier escala que se use, pero el Kremlin una y otra vez dicho que son tácticas, han dicho en sus canales estatales y en sus blogs rusos que esto no afectaría al occidente, han dejado caer algún tipo de estos mensajes. Yo creo que en caso de que Ucrania siga ganando y siga recuperando territorio, como hemos visto en las últimas semanas, si eso ocurre y, por ejemplo, tomaran parte de Crimea, por darte algo hipotético, ¿no? O tomaran una de las regiones del Donbass que es más difícil tomar, creo que Putin, salvo que Estados Unidos le deje bien claro que no se tolerará, podría usarla. Ahora, para más RTI, yo creo que también eso todavía estamos lejos de eso, ¿no? Para no alarmarnos. Y creo que el Occidente, la OTAN y Estados Unidos puede dejarle claro a Putin
dónde realmente está una línea roja y entonces creo que no lo usaría. Pero si esto no está claro, es un peligro. Ahora, Eric, fíjate, en este reportaje que escuchábamos, el presidente Zelensky dice que hay que asustar a Rusia, que hay que asustar a Putin y que la OTAN debe hacerlo de manera inmediata para que sepa lo que le espera si se le ocurre utilizar armas nucleares. ¿No está siendo el presidente Zelensky muy irresponsable también en sus apreciaciones? Bueno, yo creo que, a ver, dos cosas diferentes. Por un lado, yo sí creo que el Kremlin entiende el lenguaje de poder, ¿no? No hay que hacerlo de manera pública siempre, ¿no? Esas cosas se pueden hacer por privado. Es más, es como más funciona, ¿no? En comunicaciones privadas, pero sí dejar claro que el uso de armas nucleares o armas químicas, que no estamos hablando, pero que el Kremlin ha usado, que sí ha usado recientemente, bueno, lo son Siria, lo son Chechnya, etcétera, que eso sería una respuesta de la OTAN que Rusia entienda. ¿Qué es lo que pasa? Públicamente esto es otra cosa, y lo que pasa es que Zelensky dio una entrevista que la traducción de la palabra de cuando había que atacar a Rusia de preventivo, ¿no? Ahora está por debate de qué fue la traducción, ¿no? Si eso quería, y él aclaró diciendo que él no estaba hablando de ataques a Rusia, sino que estaba hablando de formas de sancionarlo o de penalizarlo, no de ataques militares dentro del territorio ruso, pero obviamente fue interpretado y la traducción algunas veces de las palabras tiene que ver. Yo creo que tiene que tener cuidado con ese tipo de retórica para no irse, pero a la misma vez eso no quiere decir que no se le debe hablar con un lenguaje fuerte al Kremlin, lo que a lo mejor hacerlo de manera privada. Ahora, estamos hablando de un líder como Putin que está, digamos, no en su mejor momento, ¿verdad? Lo que ha arrojado, se habla de que este es el Vietnam de Rusia, ¿no? La situación, la invasión a Ucrania viene siendo el Vietnam de Rusia, o el Vietnam de Putin, diríamos más bien. Ahora, fíjate que el presidente Biden dice, ¿cuál es la rampa de salida de Putin? ¿Dónde encuentra una salida? ¿Cómo se hace para que Rusia no solo tenga un lavado de cara, sino que además Putin pierda un poder significativo de Rusia? Te pregunto, ¿cómo puede ser una salida para Putin? Primero que nada, hoy es el cumpleaños de Putin y él esperaba hoy estar celebrando en Kiev a lo mejor, ¿no? Así que no creo que le va no le va muy bien. Hoy cumple 70 años. No le va muy bien, correcto. No le va muy bien. Mira, este lenguaje de la rampa de salida de Putin, a mí, yo nunca he sido fan de este tipo de lenguaje porque yo no creo que él quiera una rampa. Yo creo que él nunca quiso una rampa. Al principio se le daba una rampa para que pueda salvar su cara. Putin está, seguimos tratando de interpretar a Putin como que está tratando de lograr un objetivo puntual. Primero que si era tomar el Donbass, después que si era esta región o la otra región. Putin tiene un objetivo. El objetivo es cambiar o debilitar suficientemente al gobierno de Ucrania. Ese es el objetivo. No es lo hace de diferentes maneras. Lo del Donbass es una excusa, entre comillas, para la campaña, pero por eso ves que han tomado 2 provincias más, o por lo menos en parte 2 provincias más, alrededor del Mar Negro, que es lo que él quiere. Él quiere por lo menos tomar todo el Mar Negro hasta Odessa, por lo menos para cerrar el país de Ucrania, que eso básicamente debilitaría a Ucrania si no tiene el este y el sur. Por lo menos ese es su objetivo. Y el otro, y el principal es cambiar el gobierno, estabilizar el gobierno. Y yo creo que cuando estamos hablando de rampas, de salidas, de qué vamos a hacer, estamos hablando lo que a lo mejor se habla, lo que a lo mejor mucha gente quiere que pase para poder acabar el conflicto. Todos queremos que acabe el conflicto. Pero Putin ha dado señales muy claras que él no quiere eso. Ucrania es no solo su prioridad a nivel de política internacional número 1, pero para él ya es a nivel personal de su legado. Él está comprometido con esto a llevar, y lo ha demostrado, lo seguimos viendo. Si no hubiera formalmente anexado, bien, estas provincias. Recordemos que parte del Donbass en el 2014, desde el 2014 han sido controladas por los rusos, 1/3 del Donbass. Y sí, nunca no fueron ni reconocidas, eso primero que nada, no fueron ni reconocidas hasta hace poco, mucho menos anexadas, y ahora anexó 4 formalmente a Rusia. Así que nos ha puesto en una situación
donde dice, Sí. bueno, ¿crees que Putin va a decir ahora te voy a devolver territorio ruso que para era No ruso? existe, no existe. Eric, te agradezco, se me acaba el tiempo. Eric de la Fuente, extraordinario analista, como ustedes lo están escuchando, experto en estos temas. Bien, sin duda Putin pues no está jugando. Y así lo dice Angela Merkel también. Hay que tener cuidado con Vladimir Putin porque no está bromeando cuando dice que puede usar armas biológicas o químicas. Pendientes, por supuesto, estamos en Americano Media, amigos oyentes. Gracias por estar en sintonía. Continúen en la señal de Americano Media y de Radio Libre 790 AM. Gracias, Cristian Bonet, Salvador Morales y René Rosales por acompañarme en la producción.